bien. Hay interrupción. ¿Sí me escucha bien, Daniel? Sí, pastor, se escucha, muchas gracias. Ok, gracias. Bien, mis hermanos, todos los que están conectados, muchas bendiciones en este día. Estamos estrenando una nueva semana que el Señor nos permite vivir. Y eso es una gran bendición para nuestras vidas. En Santa Ana, este fin de semana, repentinamente, un pastor de la fraternidad de Santa Ana, un pastor de otra organización, pero muy querido en Santa Ana, repentinamente tuvo un infarto y falleció. De un momento a otro pasó a la eternidad con el Señor. Entonces, qué privilegio es seguir viviendo. Usted y yo estamos aquí, no conocemos el mañana, pero es una bendición disfrutar cada momento que vivimos. Hoy quiero compartir con ustedes sobre las bienaventuranzas. Y realmente cuando la Biblia habla de bienaventurados los que, en realidad está diciendo, ustedes son benditos, aquellos que siguen estas instrucciones. Los benditos, los bienaventurados. Y mi deseo es que en el transcurso de este taller usted pueda descubrir las diferentes razones por las que Dios en su palabra le llama a usted y a mí, nos llama bienaventurados, aquellos que le aman, que le siguen y que ponen en práctica la palabra del Señor. La mayor parte de los que estamos conectados en esta plataforma somos gente que conocemos al Señor por bastante tiempo, pero muy importante que nosotros frecuentemente hagamos una reflexión para conocer por qué yo sigo al Señor, por qué le sirvo a Él, por qué yo amo al Señor, por qué yo quiero vivir en obediencia. Y a veces tenemos que hacer reflexión para decir, Señor, te estoy siguiendo como tú quieres, te estoy amando como tú quieres, te estoy escuchando cada día como tú quieres, estoy andando en el camino de la obediencia con sensibilidad cada día. Entonces, vamos a ver, debemos comprender siempre que el deseo de Dios es que las personas sean felices. Dios no quiere que nosotros vivamos en un lamento constante. Dios quiere que nosotros seamos felices. Para eso vino el Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante comienza desde que estamos aquí en la tierra, no solo cuando ya lleguemos a su presencia, sino desde que estamos aquí en la tierra viviendo cada día con gozo, con felicidad delante de Dios. El deseo de Dios es que tengamos paz, paz en nuestro corazón cada día. El deseo de Dios es que gocemos la vida en comunión con Él todos los días. Los que servimos en el reino de Dios todos los días enfrentamos una u otra dificultad. A veces son dificultades personales, familiares, pero otras veces son dificultades del quehacer en favor de las ovejas del rebaño que el Señor nos ha encomendado. Entonces, Dios quiere que nos gocemos en su presencia cada día, a pesar de las dificultades. Pero también Dios sabe que la persona que se aleja un poco, se distancia un poco, se distrae un poco, va a pasar muchas dificultades y por distanciarse un poco le va a costar más y hasta podría
sufrir mucho, porque en la medida que nos salimos del paraguas, entonces estamos más expuestos, más a la intemperie, los vientos, las lluvias, tantas cosas comienzan a afectarnos. Entonces, Dios sabe que sin su protección de vida, habrá sufrimiento y habrá dolor, y además no debemos de descartar el hecho de que por la cercanía con Dios puede ser que nos vayamos ateniendo un poco a que ya sabemos el oficio y eso nos cause un poco de traición, autotraición a nosotros mismos. Así que mis hermanos, vamos a ver un primer pasaje que nos habla sobre lo que es las bienaventuranzas. Salmo 32, versículo 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Un jovencito se me acercó y me dijo, ¿qué es transgresión? A veces uno da por un hecho que la transgresión, que todo el mundo conoce este lenguaje bíblico, pero este joven se me acerca y me dice, ¿qué es transgresión? Entonces yo le expliqué, transgredir es desobedecer, transgredir es olvidar algo que Dios me ha dicho y meter la pata en cosas donde Dios no quiere que metamos nuestras patas, nuestros pies. Entonces, transgresión son faltas, transgresión son pecados, transgresiones son culpas, transgresiones son delitos delante de Dios. Entonces, la bienaventuranza dice, usted es bienaventurado cuando su delito, su desobediencia, su pecado, su culpa ha sido perdonada. Claro. Ahora, cada día usted y yo, por ser siervos de Dios, no estamos diciendo, no podemos pensar que, yo estoy libre de todo esto. Ya todo eso pasó y quedó atrás. No, mi hermana, mi hermano, cuidado. Usted y yo cada día necesitamos que la misericordia de Dios se manifieste sobre nuestras vidas, porque la desobediencia. Yo quisiera que esta carne fuera obediente todos los días y no tenga que estárselo recordando, pero cada día me doy cuenta que este yo personal, que esta carne, cada día intenta dominarme y en ese intento a veces pienso mal o hablo mal o hago algo mal y entonces tengo que recurrir a esa misericordia para que mi pecado sea perdonado, para que mi falta sea perdonada, para que ese error sea cubierto por la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, hijitos míos, este, eh, eh, recuerde, dice, hijitos míos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estas cosas les escribo para que no vivan pecando. Pero si alguno hubiere pecado, si hubiera algún pecado en tu vida, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, qué importante es ser sensible y ser sencillo y ser humilde de corazón. Nada de arrogancia. No, ya yo me la sé toda. Ya yo tengo muchos años sirviendo a Dios. No, cada día. Por eso, humillarnos delante de Dios es grandeza. Eso es sabiduría. Entonces, transgresiones son esas. Y la palabra perdonados, cuando han sido perdonadas esas transgresiones, es cuando han sido quitadas.
cuando hemos sido limpiados, indultados, indultados. Mire, yo recuerdo en el segundo gobierno del doctor Oscar Arias en Costa Rica, ya al puro final de su gobierno, él se le pidió indultar a una de las prisioneras en el Buen Pastor, aquí en nuestro país. Y el Buen Pastor es una cárcel de mujeres. Y recuerdo cuando él indultó a una señora que estaba ahí, que le faltaban varios años de condena, por errores que había cometido. Pero era una mujer que tenía familia, deseaba ir y estar con sus hijos otra vez. Deseaba salir de ese lugar, pero no había esperanza. Y él le dio el indulto, el perdón. Ella no podía creerlo. Salió de la cárcel, se sintió libre y decía, ahora voy a disfrutar la vida con mis hijos. Ahora voy a poder ser libre, trabajar, estar en mi casa otra vez. Ella expresaba, casi no podía creer que había sido indultada por el presidente. Qué maravilloso es cuando ustedes y yo disfrutamos cada día el haber sido perdonados. No olvidemos ese gran detalle. Por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dichoso, dichoso aquel. Ahora, aquel que reconoce que Cristo pagó la deuda que lo condenaba. Por eso es que nuestro corazón tiene que estar siempre lleno de alabanza. En nuestra boca tiene que existir todos los días no solo un montón de peticiones, ayúdame, 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 Señor, sino prioritariamente y principalmente y primeramente alabanza, gratitud, Señor. Gracias, gracias. Me has redimido, me has perdonado. Gracias, Señor, por esa manifestación gloriosa de tu amor. Ahora estoy en ti, ahora puedo servirte, ahora puedo compartir esta bendición con otras personas y amarte y servirte de todo corazón, porque he sido perdonado. Ahora soy bienaventurado. Hoy usted, mi hermana y yo somos bienaventurados. Usted, mi hermano, mi consiervo, mis consiervos, somos perdonados y debemos de darle gracias a Dios constantemente. Hemos sido perdonados. Ya la condena no nos acribilla cada día. El Señor pagó eso por nosotros. Ahora, toda persona realmente ha pecado, pero quienes reconocen el sacrificio de Cristo y lo reciben como su sustituto, queda libre de culpa, o sea, no será más condenado. Usted y yo debiéramos todos los días de decirle a alguien lo que pasó con nosotros. Eso se llama testificar de Cristo. Decirle a alguien, es que es como, por ejemplo, un día de estos, alguien me dijo, vamos a tener un tiempo de oración desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y luego me di cuenta yo que pasaron desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día hablando sobre la oración. Y al final tuvieron 10 minutos de oración. ¿Se da cuenta? Hay como a veces como un autoengaño. Vamos a orar 3 horas y resulta que nada más oramos 10 minutos. Todo el tiempo fue pura hablar. Mire, nosotros tenemos que entender esto. Cristo fue mi sustituto. Él pagó y me indultó a mí, me perdonó. Soy bienaventurado, mi culpa ha sido perdonada. Esto hay que cantarlo, hay que cacarearlo, hay que decirlo, hay que testificarlo todos los días. Algunas personas, todos los días. Eso es estar agradecido. Eso es reconocer que soy bienaventurado, soy dichoso,
soy bendito por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Ahora, esta es la bendición más grande que tú y yo hemos podido recibir, ser perdonados. Sí, hay muchas bendiciones. A veces alguien está diciendo cómo Dios le suplió un dinero, cómo Dios le sanó de una enfermedad, cómo Dios le abrió una puerta para un trabajo, cómo Dios le dio gracia con esta u otra situación, le ayudó en un tema legal, lo sacó adelante. Pero mire, no hay que olvidar que todos esos son, por decirlo de alguna manera, bendiciones secundarias. La bendición más grande es haber sido perdonado. No olvide eso, mi hermano, no olvide eso, jamás. He sido perdonado. Bienaventurados aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En segundo lugar, hay otra bienaventuranza en el Salmo 40, versículo 4, que dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Yo recuerdo en una ocasión cuando el presidente Chávez de Venezuela recibió la visita de una norteamericana que llegó para suplicarle que le ayudara a, a, a liberar a un familiar que había sido tomado como un rehén. Y en Colombia. Y entonces recuerdo esa actitud arrogante del presidente Chávez en ese momento, que se sentía como un dios a quien le pedían que intercediera, que ayudara, y una especie de grandeza humana, una soberbia humana. Y al fin no pudo ayudarle a la persona, pero en ese momento se sentía engrandecido, así soberbio. Por eso aquí el salmista dice: bienaventurado el que puso su confianza en Dios. No mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras las mentiras. En otras palabras, la bienaventuranza, la dicha, la bendición viene a usted y a mí cuando ponemos nuestra confianza en Dios. ¡Qué maravilla! Muchos ponen su confianza en un gobernante o en una economía o en una empresa o en sus capacidades o en sus contactos. Tengo una pata en tal parte, tengo un contacto aquí, qué sé yo. Nada de eso es tan real, tan fuerte, tan verdadero como poner la confianza en Dios. Y mis hermanos, la confianza es un tema de la Biblia maravilloso, pero la confianza en Dios debe de ser algo en lo que usted y yo nos aferremos cada día. En las minúsculas cosas que vivimos, como en las cosas grandes que vivimos. Y cuando crecemos en confiar en Dios, vamos a ver grandes manifestaciones del poder de Dios, pero sobre todo vamos a ser bienaventurados. Bienaventurado aquel que puso en Jehová su confianza. ¿Por qué no inclina en este momento tu cabeza ahí donde estás, frente a tu dispositivo? Y oremos por unos 30 segundos y digámosle: Señor, ayúdame a crecer en confianza. Hagámoslo. Oh Señor, cómo nos asaltan los temores y las dudas muchas veces. Y a veces nos dejamos influenciar por eso. Perdónanos, 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 Señor.
pero ayúdanos a crecer en confiar en ti. Confiar en ti, Señor. Que podamos crecer en confianza en ti. Porque en todas las cosas, cuando ponemos nuestra confianza en ti, vamos a ver tu gloria. Vamos a ver grandes resultados. Los temores huirán. Las dudas se van. Las mentiras desaparecen. Y brilla la esperanza. Oh Dios, ayúdanos a crecer en confianza en ti. Tercer bienaventuranza, Salmo 112. Maravilloso salmo. Me encanta. Pero dice algunas partes de este salmo, bueno, bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En gran manera. Mire, cada día, al seguir las lecturas que estamos siguiendo cada día, yo me deleito leyendo esa palabra. Y no sé, pero hay algo especial en las lecturas que seguimos cada día. Uno podría seguir otro sistema de lecturas, pero la que estamos siguiendo aquí en la plataforma, ¿cómo nos bendice? ¿Cómo nos bendice? Hay días cuando a esa misma hora yo estoy conectado en la plataforma de la iglesia y en ese momento no puedo seguir la lectura, pero entonces cuando terminamos a las 7 de la mañana voy a mi lectura bíblica. Cómo me bendice la palabra, cómo me llena la palabra, cómo me muestra, me da luz la palabra de Dios. Y entonces dice, bienaventurado, aquel, el que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera, o sea, en la palabra, en los mandamientos de Dios. Entonces dice algunas cosas. Su descendencia, sus hijos serán poderosos, serán exitosos en la tierra. Y yo creo esa palabra, mis hermanos. Yo puedo creerla y puedo ver en mis hijos la bendición de Dios. Cada uno tiene su comunión con Dios y tiene sus realidades, pero yo como padre puedo ver que a causa de yo ser temeroso a Dios y andar siguiendo sus mandatos y deleitándome en sus mandatos, se cumple esta promesa de Dios. Luego dice, bienes y riquezas hay en su casa. O sea, todo lo que usted necesita y aún lo que desea, el Señor se lo da. Consecuencia de ser una persona temerosa de Dios y deleitarse en gran manera. Yo le digo a Dios, Señor, dame aún más para compartir. Y a veces en esta semana hubieron dos momentos en el que me llegaron con unas necesidades y yo me quedé pensando qué voy a hacer y de repente algo en mi espíritu me dice, en esta necesidad de esta persona está tu oportunidad de ser bendecido. Ah, sí, Señor, ya entiendo. Esta es mi oportunidad de yo poner, dar y ser bendecido. Más bienaventurada cosa, más bendecido es dar que recibir. Entonces, con una actitud de prontitud, yo dije, Señor, ¿y cómo puedo ayudar a esta persona? Y el Señor me dijo exactamente cómo, y lo hice con gozo. No desaproveché la oportunidad. Bueno, mis hermanos, dice en el Salmo 112, hablando de la bienaventuranza del que teme a Dios y sigue los mandamientos, se deleita en los mandamientos de Dios, dice, gobierna sus asuntos con juicio, o sea, con sabiduría. Esto es parte del beneficio de esta bienaventuranza del Salmo 112.
La sabiduría de Dios viene, reposa sobre nosotros y tenemos el juicio correcto para gobernar las cosas en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de la iglesia. Por lo cual dice, no resbalará jamás. Claro que Él nos cuida, porque el bienaventurado no anda en caminos de resbaladeros. El Señor nos cuida, nos guía de tal manera que no andemos donde están los resbaladeros. El Señor nos ayuda a mantenernos en el camino firme y seguro. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Las malas noticias nos rodean todos los días. Todo lo que vemos en los noticieros nacionales e internacionales, casi no hay noticias que de veras diga uno, qué dicha, qué bendición. Bueno, este fin de semana hemos estado gozándonos de ver cómo en los Estados Unidos se ha revertido una ley que había sobre el aborto. Y entonces yo he dicho, gloria a Dios, bendito Dios, qué noticia más tremenda, más linda, qué bendición. Se ha revertido una ley en favor de la vida de los bebés que no han nacido. Eso nos bendice tremendamente porque lo que sucede en los Estados Unidos afecta al mundo y especialmente el mundo latinoamericano. Bendito sea el Señor. No tendrá temor de malas noticias. Hermanos, las malas noticias, como digo, nos rodean, pero yo no voy a vivir atemorizado. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué viene ahora? ¿Y qué sigue ahora? ¿Y qué va a pasar? Entonces hay gente llena de temor que hasta se meten en un lugar donde no quieren salir de ahí para nada. No, 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 no. Eso no es libertad. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Entonces, las malas noticias, no voy a vivir atemorizado. Dios, mi vida está en Dios, está escondida en Dios. Yo voy a vivir confiado en Dios. Dios cuida mi vida, cuida mi casa, cuida mi familia, cuida mis hijos. El Señor cuida mi salud. El Señor guarda mi alma. El Señor, en el Señor está mi vida confiada. Bienaventurado. Y dice, bien, su corazón, Salmo 112, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hermano, mi hermana y mi hermano. Los temores nos rodean, diciendo, hágame caso, hágame caso. Pero ustedes y yo tenemos que rechazarlos en el nombre de Jesús, diciéndole a todos los temores, yo confío en Dios. Dios te ha controlado a ti. Mi Dios guía mi vida. No soy guiado ni por las circunstancias ni por nada. Dios cuida mi vida. Ahora, en el Salmo 146, versículo 5, encontramos otra bienaventuranza. Y dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Cómo nos endereza siempre el Señor? En todo momento nos dice, no, 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 no confíe en Julano, no confíe en Sutano, no crea que Él va a ser tu esperanza. Confía en Jehová su Dios. La confianza me da una comunión más real con Él, un acercamiento más real con Él, una intimidad más real con Él, más real, no tan teórica. Yo confío en Dios, yo confío, como dice la Biblia, yo voy a confiar. No, no, no. Hay que hacerlo más práctico. Él está conmigo. Él se encarga de esto. Yo confío en Él. Entonces, pregunta. Y usted puede decir, bueno, no debiera preguntar esto en esta plataforma donde vemos tanta gente tan grande y gente tan experta.
Pero aún así, yo hago la pregunta, ¿quién es tu ayudador? Hay quienes piensan que pedir la ayuda del Señor es manifestar debilidad. Hasta hay personas que dicen, ay, no, es que yo no le quiero pedir a Dios esto otro, porque le he pedido tanto en esta semana que ya me da vergüenza pedirle a Dios. No, 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 no. Mire, mi hermana, mi hermano. No, 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 no. En la intimidad con Dios, en la relación de padre a hijo, hay que exponerle a Dios todas las cosas. Siempre tenga gratitud. Siempre tenga gratitud. Pero nunca crea que Dios no va a recibir tus peticiones. Cosas pequeñitas a veces. Cosas pequeñitas a veces. Se le perdió una llave. Oh Dios, dame esas llaves, ayúdame a encontrarlas, muéstrame dónde están. Una cosa tan pequeña. O un deterioro en la salud, una mala noticia. Dios, sáname. Dios, corrígeme. Dios, revierte mi salud. Sáname. O problema, no sé, legal, muy serio. Señor, manifiesta tu gloria. Voy a confiar en ti. Tú vas a manifestar tu gloria en esto. Señor, en ti confío, en ti espero. Dios va a manifestar su gloria. Entonces, cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Qué bueno. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer la fuente de nuestra fortaleza. Bueno, ¿en quién o en qué tiene usted esperanza? Yo espero que esto. No, no. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios siempre. El Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Él es el creador. Él es el dueño. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y todos los que en él habitan. Así lo expresa la palabra de Dios. Dichoso aquel que encuentra en el Señor su grandeza, su grandeza. Otra bienaventuranza, Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que teme siempre a Dios, que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces hago otra pregunta. ¿Es usted siempre temeroso de Dios? Porque a veces, en nombre de Dios, queremos andar en nuestros propios caminos. Hacemos algo, planeamos algo, decimos, Señor, échele la bendición porque yo voy tras esto. Bueno, ¿no será más bien que tenemos que pararnos, hacer un alto en nuestros caminos y decirle, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, en ellas quiero andar. Señor, que cada paso de mi vida sea conforme a tu voluntad. ¿Sabe usted que los grandes problemas de la humanidad son la causa, perdón, son el resultado de andar en sus propios caminos? Y cuando digo humanidad, pues ahí están también los hijos de Dios. Que hay muchos problemas en los que muchos cristianos se enredan por andar en sus propios caminos. Y claro, cuando nos encontramos muy enredados, volvemos en sí como el hijo pródigo y decimos, Señor, perdóname, perdóname. Es por mi culpa, es por yo haber pensado, actuado, dicho, haber hecho tal cosa que me encuentro en esta situación. Y la misericordia de Dios nos agarra, nos levanta, nos limpia, nos purifica, nos desenreda y decimos gracias a Él.
pero podemos evitar muchos enredos y muchas dificultades si crecemos en en este aspecto que dice, bienaventurado el que teme siempre a Dios. Y el que teme siempre a Dios no endurece su corazón. Y en todo momento le dice Dios, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la decisión que tú quieres que yo tome? Y saben que Dios tiene una voz tan dulce, pero tan dulce, tan tierna, que solo en el corazón se puede entender. En el corazón. Él viene y habla a nuestro corazón. Y cuando nosotros hemos afinado nuestro oído espiritual, en el corazón lo entendemos de una vez. De una vez sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo. El paso siguiente es ser sensible, ser obediente para seguir la dirección de Dios. Porque a veces uno dice, no puede ser esto. Y entonces uno sigue metiendo la cabeza. Y cuando sigue metiendo la cabeza, mete la patita y después vienen los resultados dolorosos. Bueno, entonces, dichoso aquel que encuentra en el Señor su grandeza. Vamos a este proverbio, más bien aquí quiero decir que temer a Dios es de gente inteligente y que reconoce en el Señor la autoridad de su vida. El temor de Dios en tu vida te guardará de muchos males, y quien es indiferente al Señor o no es sensible al Señor es necio y cae en desgracia. ¿Y por qué tenemos que pasar dolores, atraer dolores, cuando con solamente ser sensible a la voz de Dios podemos evitar muchas dificultades? Una bienaventuranza más. Apocalipsis 1:33. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Si hay algo en lo que nosotros hoy debiéramos de estar invirtiendo bastante tiempo, es en la palabra, escudriñándola más, meditándola más, porque hay una bienaventuranza clara aquí sobre la lectura de la palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Por eso, leer y oír la palabra en esta plataforma se ha convertido en una de las partes más importantes, vitales, en esta plataforma para todos los que estamos conectados siempre. Entonces, guardar la palabra que Dios nos da, porque el tiempo está cerca. Mis hermanos, solo el hecho de escuchar la palabra ya nos hace bienaventurados. Pero meditar la palabra y poner en práctica la palabra, ahí hay sabiduría y mayor bienaventuranza. Entonces, escuchar la palabra nos hace dichosos, bienaventurados, bendecidos. Guardar esa palabra es poderoso, es poderoso. Así que, mis hermanos, concluyo diciéndoles, Dios desea que seamos todos los días bienaventurados, mientras seguimos sus caminos, sus enseñanzas, y que Dios nos ayude para no endurecer nuestro corazón, para no ser a veces terquitos en meter la cabeza en algo donde Dios no quiere que estemos, que pensemos, que hagamos, y entonces caemos en el infortunio y perdemos mucho
mucho. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Mantengámonos en el cuidado de que la bienaventuranza de Dios estén sobre nosotros, estén sobre nosotros. Sabe, cuando el hijo pródigo pidió la herencia para alejarse, el padre dijo, bueno, qué lástima que estás haciendo y pensando así, pero aquí está lo que es tuyo. El padre no le dijo, no, usted de aquí no se me va, y lo encadenó a un árbol. No. Dios nos enseña que somos libres para tomar decisiones, pero también nuestras decisiones traen sus propios resultados. Bendita la misericordia de Dios, que cuando el hijo pródigo regresó, el padre lo recibió. Así que, mis hermanos, la misericordia de Dios hoy está para con nosotros, y en su gracia y misericordia podemos mantenernos cada día dentro de un marco de bienaventuranza, de bienaventuranza. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias por poder reconocer en tu palabra el camino de los bendecidos, el camino de los dichosos, el camino de las bienaventuranzas. Y te ruego, Dios, ayúdame en ese camino. Quiero mantenerme cada día. Ayuda a mis hermanos que ahora mismo están conectados a que en ese camino nos mantengamos cada día, Señor. Y que entendiendo que el tiempo de tu venida está cerca, Señor, con más razón nos mantengamos dentro del marco de las bienaventuranzas cada día. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.